Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera Administración de Empresas, asignatura Matemática Financiera, Ingeniero José Luis Morante Galarza, profesor. Vamos a ver el tema tasas equivalentes, efectiva y nominal. El cálculo de la tasa de interés. De la fórmula del monto compuesto se despeja la letra I, como se muestra a continuación. Mandamos al otro lado la C y para despejar la letra N como exponente se puede hacer de dos maneras, sacando la raíz de N o logaritmo a ambos lados. Vamos a aplicar la primera, que es más sencillo. Entonces, sacamos la raíz de N a ambos lados. Con esto lo que ganamos es que podemos eliminar el exponente N con una raíz de N. Finalmente nos queda de esta manera y pasando el menos 1 al otro lado, obtenemos la fórmula para calcular la tasa de interés de manera directa. Mucho cuidado, por favor, con el número 1, ¿no? Que este menos 1 está fuera de la raíz. Primero se calcula la raíz y luego ese resultado se le resta 1. Cálculo de tasa de interés. El ejemplo. Una inversión de $2.000 en 4 años duplica su valor. Calcular la tasa anual. Entonces, como datos tenemos que nos piden la tasa anual, eso es lo que hay que buscar. La inversión, el capital es 2.000, el tiempo es 4 años y como dice que se duplica, entonces el monto va a ser de $4.000. Utilizamos la fórmula que ya conocemos, reemplazamos los valores y nos da esa expresión. Raíz cuarta de 2 menos 1. Y bueno, ¿y cómo resuelvo el radical en la calculadora? En la calculadora se coloca primero el exponente del radical. Para nuestro ejemplo va a ser el 4. Luego la tecla Shift y se presiona el símbolo del triángulo para arriba. Arriba de este se encuentra el radical de x, como se ve en la expresión de aquí. A continuación, el número que queremos sacarle a la raíz enésima, para el ejemplo será el número 2. Entonces, en una calculadora común, tenemos en esta parte el botón de Shift y, como les indicaba, el triangulito, arriba del triangulito estará este botón y ese es el que necesitamos para sacar la raíz de n. Entonces, en esta expresión lo que tenemos que hacer es aplicar lo que aprendimos, 4, el botón Shift, ese botón del triangulito, y adentro el 2 y nos sale esta expresión, 1,1892, etcétera, menos 1, y esto lo multiplicamos por 100, recordar que esto es una tasa, entonces la expresamos como 18.92% anual. ¿Por qué será anual? Porque la regla de oro nos dice que si está en el tiempo en años, la tasa va a ser anual. Ejemplo 2. Una inversión de 8.230 a 15 meses alcanzó un monto de 8.860. Calcular la tasa anual. Como datos tenemos la tasa de interés, es la que nos piden. El capital va a ser la inversión 8.230. El monto, el tiempo nos especifica que es 15 meses y el monto 8.860. Aplicamos la fórmula y en este caso vamos a dejar el tiempo como está ahí en 15, ¿verdad? Calculamos ahí, pero recordemos que si aplicamos el 15, la respuesta nos va a salir como una tasa mensual porque respeta la regla de oro. Entonces la raíz 15 de esta expresión será este valor 1.0044 menos 1. Esta expresión la multiplicamos por 100, entonces bueno,
tenemos que una tasa de 0.4929%, pero es mensual. Para hacerla anual, nosotros tenemos que multiplicar por 12. ¿Por qué? Porque la tasa mensual es chiquita. Al multiplicar por 12 le estamos convirtiendo en una tasa anual que es mucho más grande. Entonces la tasa anual es 5.92%. Ahora sí vamos a revisar lo que es una tasa equivalente. Las tasas equivalentes son aquellas que producen el mismo monto e interés compuesto durante un año con diferentes periodos de capitalización. Como ejemplo tenemos el siguiente. ¿Cuál es la tasa anual capitalizable por semestres equivalente al 12.96% anual compuesto por meses? Entonces, vamos a utilizar la fórmula del monto compuesto. Entonces, el primer monto, porque si vemos que están comparando dos, se escribiría así. Monto 1 igual al capital por 1 más la tasa, la que nos piden, ¿no? La tasa anual capitalizable por semestres. Por eso la dividimos para 2, porque es una tasa capitalizable, recuerden, se divide para el periodo de capitalización que nos indican, en este caso semestral, y elevado a la n. Y como recuerden que decían que el concepto que es durante un año, entonces en un año hay 2 semestres, por eso se eleva a la 2. El segundo monto quedaría así. Monto 2 igual, capital 1 más la tasa que nos dieron de 12.96%, dice que es compuesta por meses o capitalizable mensualmente, se divide para 12 y en un año hay 12 meses, por eso se eleva a la n, que es 12. Luego se igualan ambos, M1 igual a M2, porque dicen que una tasa equivalente produce el mismo monto. E igualamos las dos fórmulas, ¿verdad? En este caso, matemáticamente nos damos cuenta que el valor de C se repite en ambas. Y cuando un valor se repite en ambas, que se están multiplicando, entonces podemos simplificar la letra C en ambos lados y quedaría la expresión de esta manera, ya simplemente con las tasas expresadas, con sus capitalizaciones anuales, ¿no? Entonces ahí las tenemos. Entonces, vamos a resolver esta expresión. Les recomiendo que vamos ahora a despejarla ahí, pues, ¿no? Les recomiendo que primero resolvamos el lado derecho, ya que en el lado derecho están los números, ¿verdad? Y en el lado izquierdo está la incógnita. Entonces, para resolver esa expresión, obviamente tenemos que hacer la división, ¿no? De 0,0 dividido para 12, sumar 1, y luego ese resultado elevarlo a la 12ª potencia. Entonces nos sale este valor de aquí. Luego, para poder despejarla ahí, hay que sacar, lo que nos está molestando aquí es este exponente. Entonces hay que sacarle raíz a ambos lados para que no se altere la expresión. Entonces por eso sacamos la raíz cuadrada porque está elevado al cuadrado. Entonces, al sacar la raíz cuadrada, se elimina con este exponente y nos queda la expresión nomás de adentro. Y en este aquí, bueno, se mantiene la raíz cuadrada que se va a calcular. Se resuelve la raíz, luego el 1 se pasa a restar, o sea, ya es despejando, ¿no? Y el 2 a multiplicar. Entonces aquí se lo expresa paso a paso, ¿verdad? Ya sacado la raíz, el 1 se lo pasa a restar y tenemos ese valor y el 2 pasa al otro lado a multiplicar. Y esa expresión, como es una tasa, recordar, se multiplica por 100 y se presenta como 13.31% anual. Entonces, como conclusión, invertir al 13.31% anual compuesto por semestres o capitalizar por semestres es equivalente que invertir al 12.96% compuesto por meses. Ahí está la equivalencia. Otro ejemplo. ¿Cuál es la tasa de interés capitalizable mensualmente equivalente al 15% convertible trimestralmente? Entonces,
Ya podemos hacer directamente, ya no es necesario, como en el ejercicio anterior, escribir toda la fórmula donde sale. Ya podemos directamente plantear la igualdad de las dos tasas, es decir, los dos paréntesis, ¿verdad? Entonces, veíamos que es capitalizable, lo que nos piden es, la tasa es capitalizable mensualmente, por eso esta va con la incógnita, y la otra es, la del 15% es capitalizable trimestralmente, por eso se divide para 4 y se eleva a la 4. Entonces, desarrollamos el lado derecho. Luego, para poder despejarla ahí, este exponente nos molesta, sacamos raíz doceava a ambos lados. Ya sabemos cómo sacar la raíz. Obviamente aquí se elimina y queda nomás lo que estaba dentro y esto se resuelve. Finalmente, se pasa a restar el 1 y se multiplica ese resultado por 12. Y obtenemos 14.81%. Entonces, una tasa anual de 14.81% capitalizable mensualmente es equivalente a una tasa de 15% convertible trimestralmente. Entonces, ahí está la equivalencia. Nos da el mismo monto o el mismo rendimiento, el mismo interés. Otro ejemplo, para invertir un capital, el arquitecto Gómez tiene las siguientes opciones. Inversión a plazo fijo con interés del 21.5% capitalizable por semestres, certificados que abonan el 20.6% capitalizable cada semana y bonos que le dan a ganar el 20.68% compuesto por meses. Suponiendo que todas ofrecen la misma liquidez, es decir, que tienen iguales posibilidades de recuperar la inversión, ¿por cuál deberá decidirse? La estrategia de este ejercicio es que para elegir cuál opción es más rentable, todas deben estar en el mismo periodo de capitalización. Para este ejemplo, todas las tasas las convertiremos a mensuales. Como la tercera opción ya es mensual, la primera y segunda vamos a transformar. Para esto utilizamos la equivalencia. Entonces el 21.5% capitalizable por semestre lo vamos a convertir en una tasa compuesta por meses. Entonces ahí está la expresión. Queremos que se convierta en una equivalente a una tasa capitalizable mensual. Entonces hacemos la igualación, ¿no? Aplicamos lo que ya hemos aprendido y nos da una tasa de 20.59% anual convertible mensualmente. Hemos cambiado ese 21.5% capitalizable por semestre en una tasa equivalente de 20.59 convertible mensualmente. Lo mismo hacemos con la segunda, el 20.6% capitalizable por semanas, lo convertimos a una tasa compuesta por meses. Aquí es importante recordar que hay 52 semanas en el año, por eso se divide para 52 y se eleva a la 52. Aplicamos la misma estrategia que la anterior y entonces nos sale una tasa de 20.73% anual convertible mensualmente. Ese es su equivalente a una 20.6% capitalizable por semanas. Ahora bien, comparamos las tres opciones. Para la primera nos sale una tasa 20.59%, para la segunda una 20.73% y para la tercera una de 20.68%. Entonces escogemos la opción que da mayor rendimiento, que es del 20.73%, es decir, los certificados del 20.6% compuesto por semanas. Ahora vamos con lo que es la tasa efectiva. La tasa efectiva, se la vamos a representar con la letra E minúscula, es capitalizable anualmente, es decir, no tiene estas fracciones de años, sino que es directamente una tasa anual. Es equivalente a la tasa nominal I compuesta en P periodos por año. Esta tasa nominal I, esta sí es capitalizable o convertible de acuerdo al periodo que nos digan. Si el interés se capitaliza en forma semestral, trimestral, mensual o cualquier otra, la cantidad efectivamente ganada o pagada es mayor que si se compone de forma anual. Cuando esto sucede, se puede determinar una tasa efectiva anual. Entonces, vamos a partir del mismo concepto. Dice que es una tasa, esto es la igualación de los montos, ¿no?
porque ahí tenemos el capital que multiplica 1 más E. La E dicen que es una tasa anual. Dice que es equivalente a una tasa nominal compuesta por P periodos. Entonces, ahí tenemos lo que hacemos igual que en la anterior, despejamos las tres letras C, las eliminamos, nos queda esta expresión y luego simplemente para despejar la letra E pasamos el menos 1, el 1 a restar y tenemos entonces la fórmula. La E sería la tasa de interés anual efectiva, la I es la tasa de interés anual nominal que es compuesta y el P sería el periodo de capitalización. Entonces con esto tenemos nuestra fórmula para calcular la tasa efectiva. Ahora un ejemplo. ¿Cuál es la tasa efectiva equivalente al 11.8% anual compuesto por trimestres? Entonces, aplicando la fórmula, nos piden la tasa efectiva y nos están dando una tasa que está compuesta. Entonces esa va a ser la tasa nominal. Entonces reemplazamos por letra I 11.8% y como es compuesta por trimestre, sigue para 4 y se eleva a la 4. Entonces, aplicando ese cálculo, nos sale una tasa del 12.33% anual efectiva. Quiere decir que una inversión al 11.8% anual compuesto por trimestres es tan productiva o equivalente como el 12.33% capitalizable anualmente o por años. Ejemplo 2. ¿Cuál es la tasa efectiva de interés que se recibe de un depósito de $1000 pactado a 4.8% de interés anual convertible mensualmente? Entonces, aquí es importante una cosa. Nos están dando un dato también que es un poquito basura, porque dice de un depósito de $1000. Pero en realidad nos están preguntando cuál es la tasa efectiva y nos dan la otra tasa, la tasa nominal. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, reemplazar los valores, la tasa nominal es 4.8%, que es convertible mensualmente, por eso se divide para 12 y se eleva a la 12. Haciendo los cálculos nos sale una tasa efectiva de 4.91% anual. Y entonces indica que es lo mismo invertir a 4.8% convertible mensualmente que a 4.91% con capitalización anual. Es muy importante esto de que entiendan de las tasas nominal y efectiva, porque normalmente, ya como vamos a ver, los bancos utilizan mucho esta diferencia. Normalmente los bancos manejan la que vamos a ver a continuación, que es la tasa nominal. La tasa nominal se aplica para todo el año y es convertible en P periodos. Cuando se realiza una operación financiera bancaria, se pacta una tasa de interés anual que rige durante el lapso que dure la operación, que se denomina tasa nominal de interés. Entonces, como les decía, los bancos son los que utilizan mucho esta expresión de tasa nominal y tasa efectiva. Normalmente la que usted negocia va a ser siempre una tasa nominal, pero usted siempre esa tasa nominal va a ser convertible o compuesta mensualmente, por lo general. Entonces usted lo que quiere saber al final es cuánto está pagando de interés definitivamente anual. Entonces por eso se ubica una tasa efectiva. Ahora, para sacar la fórmula de tasa nominal, nos basamos en la fórmula de la tasa efectiva, porque ahí tenemos que despejar la I. Para eso, entonces, mandamos al otro lado a sumar el 1. Luego, para poder despejar la I, tenemos que sacar la raíz de P, porque es el exponente que tenemos que eliminar, ¿no? Entonces sacamos raíz de P a ambos lados para no alterar la expresión. Aquí se elimina y nos queda ya lo que estaba dentro. Este se mantiene. Entonces se pasa, este 1 pasa al otro lado a restar. Miren que no entra en el radical, está afuera. Mucho cuidado con eso. Y luego la P que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces ya aquí tenemos la expresión final. Y igual P que multiplica a la raíz de P de E más 1 menos 1. Entonces esta sería la fórmula para calcular la tasa nominal. Como ejemplo tenemos determinar la tasa nominal convertible trimestralmente
que produce una tasa efectiva de 40%. Entonces, utilizamos la fórmula, en este caso la tasa nominal, que es la que nos piden. Entonces, reemplazamos los valores, como dice que es convertible trimestralmente, por eso la P es 4 y la tasa del 40% es 0,4. Aquí mucho cuidado con las operaciones, hacer paso a paso para no tener errores. Después, ya con la práctica, podrán hacer más rápido. Entonces, la tasa será de 35.10% anual convertible trimestralmente. El 35.10% convertible trimestralmente es equivalente a una tasa efectiva del 40%. Otro ejemplo, encontrar la tasa nominal bimestral equivalente a una tasa de interés efectivo de 12%. Entonces, asimismo nos están viendo la tasa nominal. Usamos la fórmula, reemplazamos como es bimestral, son 6 bimestres en el año, por eso se usa el 6. La tasa efectiva que nos dan es 12%, la reemplazamos. Haciendo paso a paso, tenemos que la tasa es de 11.44%, convertible bimestralmente. Entonces, el 11.44% convertible bimestralmente es equivalente a 12% de interés efectivo. Tenemos como bibliografía el libro de Rodríguez y Rodríguez 2014 Matemática Financiera, que está en la página de ebook central. Tenemos la de Díaz Mata y Aguilera Gómez 2013 Matemática Financiera y de Villalobos de 2007 Matemática Financiera.